Bien, regresamos con ustedes. Juan Dionisio Rodríguez es diputado actual, porque es el 16 que termina. Está con nosotros, él fue delegado ante la misión que fue a Venezuela para observar las elecciones. No sé qué lo invitó, si la oposición o el gobierno, pero él fue. Y Juan Dionisio es una figura preponderante, el secretario presidente del Frente Amplio. No, ya no, renuncié, recuérdate, ahora María Teresa. Ah, bueno, Juan Dionisio, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y tú, Licho? ¿Cómo te Bien, sientes? bien. Andrés Matos. Ese mismo, dicho. Nadie me dice Andrés Matos. Yo, los amigos tuyos. Los amigos. Pero el Licho que Mira, Juan Dionisio, muchas cosas quiero hablar contigo, pero una es, tú eres diputado, 2 periodos tienes. No. Uno. Pero ha sido un diputado que ha rendido como para 2 o 3. Ah, sí, he trabajado bastante. Entonces ahora se presenta que van a modificar la Constitución y van a reducir los diputados. Ustedes están cansados con que son muchos. No, mira, yo vi la propuesta del presidente. Quizás ciertamente 190 diputados, o no 190 diputados, vamos a decir 222 congresistas, porque no podemos hablar de diputados. Vamos a hablar del Congreso, que es un Congreso que se lleva casi 30 mil millones de pesos en un cuatrenio. Eso es mucho dinero, vamos a decir que eso es mucho dinero. Y son 222 congresistas. Nosotros estuviéramos de acuerdo en que hubiera un Congreso unicameral. La República Dominicana ha tenido mucha experiencia. Nosotros duramos más de 20 años con un Congreso unicameral de diputados. Duramos 17 años con un Congreso solo de senadores, que eran 5. Del 1854 a 1961, lo mantuvimos senadores. En la Constitución del 54 de diciembre del 54, Santana eliminó la Cámara de Diputados, o el Tribunado, como se llamaba, y nos quedamos como solo con senadores. Después de la Guerra de la Restauración, Roma teníamos senadores, hasta 1872, que Roma incluía una Cámara de Diputados, de 32 diputados. Se eliminó el Senado. Y se eliminó el Senado. El Senado vuelve a aparecer en la Constitución de 1908. Es decir, nosotros hemos tenido experiencia de Congreso unicameral. Y si vamos a tener senadores, entonces, ¿por qué tenemos que tener 32? Hagamos uno por región. Tenemos 10 regiones, 10 senadores. Por regiones. Porque tú no puedes seguir diciéndole a Pedernales que tenga un senador. Entonces la región Enriquillo, un senador. Y entonces vamos a reducir a 12 senadores, ¿no? Y vamos a reducir los diputados. Estoy de acuerdo que vamos a reunir los diputados, a reducir los diputados. Y estoy de acuerdo que se amplíen los diputados nacionales, pero no en la forma que lo está planteando el presidente. ¿Cuál es la forma que plantea? Porque el presidente está planteando 20 diputados nacionales, elimina la minoría, porque no lo dice, y entonces lo elige por acumulación de votos, que es lo que pasa ahora para que los partidos se queden con ellos. Debería de ser 20, sí. Entonces, es mejor que lo quiten. No, ni lo mismo, porque ahora mismo hay minorías que tienen diputados. Sí, pero hay minorías que tienen diputados porque se la dieron los partidos mayoritarios. Fíjate que nosotros fuimos solos y no pudimos salir como diputados. No fuimos con apoyo de ningún partido mayoritario. Es posible que lo consigamos en el 2020, pero estábamos diciendo que teníamos que sacar el 1%. Ahora no lo dice la propuesta del presidente. Solamente 20. Pero eso le corresponde a los legisladores. No, tiene que decirlo en la Constitución. Pero para la modificación de la Constitución. Bueno, lo van a decir los legisladores, pero entonces no puede ser. Porque ellos van a ir a legislar, Sí, no van a ir a hacer lo que manda el presidente. Yo estoy de acuerdo contigo, pero el hecho de que el presidente hable del artículo 268, que es la forma de gobierno, no sé, porque no lo aclara. Que es otro artículo, porque nada más son 277. No, él está hablando del 268, que es la forma de gobierno, y habla de un artículo 279, pero lo más son 277, es decir, pero no menciona el 278. Hace un salto, por lo menos lo que yo vi, del 268, que es la forma de gobierno, y después salta al 279. Pero la Constitución termina en el 277, que nomás son 277 artículos. Después vienen disposiciones transitorias que podían ver. Pero yo lo que quiero es, dicho,
Mira, el hecho de unificar las elecciones es dar un paso 30 años atrás. Esa fue una de las grandes conquistas de Peña Gómez. Pero si el presidente, el liderazgo del presidente, en que es el único poder personal, unipersonal que tiene la República Dominicana, porque el Congreso es colectivo, la Junta Central es colectivo, el Tribunal Constitucional es colectivo, es colegiado, la Suprema Corte de Justicia es colegiada, el Tribunal Superior Electoral es colegiado, sí, el Defensor del Pueblo es colegiado, la Cámara de Cuentas son colegiados, que son poderes que están constitucionalizados, los partidos son colegiados, y el único poder personal, el presidente. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Que esta Constitución, la del 2015, le da 3 condiciones. Oye, ¿cómo le llama? Todavía jefe. Cuando tú usas la palabra jefe, tú sabes a dónde te manda la mente de una vez, ¿verdad? La mente de una vez sabe dónde te manda. A Trujillo. Y tú tienes jefe del gobierno, jefe del Estado y jefe del gobierno y el Estado. En esas 3 condiciones le da más de 28 atribuciones. Sí, pero entonces, lo de jefe es un simbolismo, porque bien, Luis no ejerce eso así. No, él no. Pero hay otros que pueden. Yo creo que eso sí podría modificar. Por lo menos el concepto, ¿no? Sí. Para que no nos lleve al caudillismo. Él no. Yo no sé si el presidente, conociendo nosotros al presidente, valoró bien esa propuesta, porque miren, señores, si realmente él quiere hacer un candado, entonces debió de hacer una constituyente. ¿Una? Constituyente. Es decir, dejar estos congresistas tranquilos ahí, que empiecen a ejercer sus funciones y que esos 137 que él dice se elijan, que convoquemos para noviembre, para diciembre o noviembre. Una elección para elegir lo que van a modificar la Constitución. Nada más. Y que se sienten con el único fin de modificar la Constitución al margen de esto. Porque en la propuesta que está haciendo el presidente va a primar ¿qué? La voluntad del PRM. Y este es el pacto de la nación. Pero si hace una constituyente, ¿tú no crees que gane el PRM otra vez? Bueno, pero si gana, deben estar representados todos los sectores, porque si se va a hacer una constituyente, tienen que estar representados los empresarios, los campesinos, sí, los estudiantes, los religiosos, los pequeños comerciantes, los grandes comerciantes, los partidos políticos. Sí. ¿Me entiendes? Los pobladores, los trabajadores, porque entonces convoca el diálogo nacional, que es más representativo para discutirlo. Porque si la democracia se fortalece con más democracia, no con menos. Y como está planteado la propuesta. ¿Reduce la democracia claro, ese proyecto? El proyecto reduce, limita la democracia. Limita. Porque el hecho de que una conquista que es del doctor José Francisco Peña Gómez, de la separación de las elecciones, que tiene 30 años. Fíjate que Lionel, que un conservador, no planteó la unificación de las elecciones. Y cuando me dicen a mí que la justificación para juntar las elecciones son porque nos vamos a economizar 8.000 millones de pesos. No. No, porque ¿cómo se lo economizan? Porque son elecciones iguales. Aumenta el volumen. Claro. Y se gasta más. ¿Qué es lo que aquí nosotros necesitamos? El cumplimiento con la ley. Yo estaba en Venezuela, las elecciones en Venezuela fue un mes, la campaña, un mes, no, y nadie se salió de ese mes. No me diga. ¿Aló? ¿Aló? Sí, estoy llamando al programa. ¿Quién me habla? ¿Desde dónde? Buenos días, desde las Matas de Farfán. Dígame. El profesor Eugenio Soler Díaz. Dígame, don Eugenio. Y queríamos aclararle al excelente diputado que está ahí, que el pueblo ya eligió a los diputados para que, está solicitando un referendo, para que participe el pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo elige su representante y ya lo eligió para eso. Está bien, pero él está planteando otra modalidad, tiene su derecho. Lo que pasa, señor Eugenio, gracias, profesor. Gracias, señor Eugenio. Señor Eugenio, lo que yo estoy planteando es que el pueblo no lo eligió para que modificaran la Constitución. El pueblo lo eligió para que le eligieran 4 años. El presidente lo está convirtiendo en uno constituyente. Entonces, si el pueblo lo eligió a ellos para
para legislar, como me eligió a mí también, pero no lo eligió para la Constitución, para modificar la Constitución. Y ellos tienen esa facultad también. Ahora, la Constitución, señor Eugenio, es el pacto de la nación. ¿Me entiendes? Es el pacto, tiene que ser un acuerdo de todo. ¿Me entiendes? Sí. Porque es el pacto de la nación. La Constitución no es cualquier cosa. Es decir, la Constitución es la definición de la sociedad dominicana. Y no es excelente la convocatoria a juristas, pero no es de juristas, es una Constitución política, porque ese es el acto y el acuerdo político del pueblo dominicano. ¿No han consultado a los partidos políticos? Los partidos están constitucionalizados, hay que consultar a los partidos, hay que consultar a los empresarios, hay que consultar, señores, porque no es un artículo que él está modificando, está planteando 11 artículos de modificación. 11 artículos, es decir, no es uno. Y el asunto del Consejo Nacional de la Magistratura, que vuelve a su origen, si lo dejan 7 y hace que escoja otra vez no, que ahora sí, de sus atribuciones de escoger el procurador o la procuradora general de la República. Pero el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura es el presidente de la República. O sea, él va a estar ahí. Y yo no estoy tan convencido de eso, porque... ¿De qué tú estás convencido? Yo lo que no estoy convencido es de que se cambie la forma del procurador. Porque, señores, nosotros tenemos la ley del Ministerio Público y la Constitución le da unos derechos y unos poderes al administrador, a la administración pública. El cargo, decía un filósofo español, urbanista además, una ciudad es como es su ayuntamiento y su ayuntamiento es como es su alcalde. Un país es como son sus instituciones y sus instituciones son como son sus gerentes. Sí. Es decir, no me vengan a mí con el procurador. Miren lo que está pasando en Chile. La política criminal del Estado tiene que estar en manos del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene que tener gente con la valentía de que si el presidente comete un error, entonces pueda ir al organismo institucional, que en este caso es el Congreso, para que el Congreso lo investigue y que someta. Y nosotros hemos tenido experiencia de eso, el Congreso Dominicano. Cuando teníamos en el 1915, la Cámara de Diputados acusó a Manuel Jiménez, que era presidente de la República, y el Senado conoció un juicio político contra él. Y cuando teníamos solo diputados, el Congreso también sometió a María González a un juicio. Es decir, el tema es... Ignacio María González. Ignacio María González, que le dio mucho agua de beber a la sociedad dominicana. Y eso va a depender de la honestidad y la ética con que los funcionarios públicos ejerzan sus funciones y que estén dentro del marco de la ley. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo que he leído esta Constitución 50 veces, porque es mi herramienta de trabajo. Sí, como abogado también. Y como abogado y como diputado. Es decir, la única herramienta de trabajo que tienen los diputados es la Constitución. Y hay que saberla. Pero vamos a cumplir primero con ella. Esa Constitución está hablando de la distribución de la riqueza, estamos hablando de un Estado social democrático y de derecho, y está hablando de una serie de garantías de igual trabajo, igual salario, que si la izquierda, yo que soy de izquierda, si la izquierda nos apoderáramos de esa Constitución a reclamar solo lo que dice la Constitución. Pero la izquierda está muy vinculada a la derecha. Sí, ese es un tema que la sociedad dominicana en algún momento tenemos que ver, porque que la sociedad dominicana ha ido en un proceso que inició el PLD y que ha continuado de una u otra manera el PRM, la depolitización de la sociedad. Y eso es peligroso, sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque la política es una ciencia, dicho. Y la base del político es el político que no tenga un mínimo de conocimiento de filosofía. La base de la política es la filosofía, la economía, no. Tú tienes que tener una base filosófica, porque la política no es otra cosa que la administración de la cosa pública. Correcto. La filosofía te da las concepciones claras de la ética, de la moral,
del conocimiento, del pensamiento, que son las leyes con las que tú vas a dirigir la sociedad, es decir, las leyes más generales de la sociedad, de la naturaleza y del conocimiento. Y tiene que tener algún conocimiento de la economía, de las leyes económicas como base para tú tener formación política. Entonces, cuando tú llegas al poder sin ningún tipo de ni mérito político, ni formación política, ni trabajo político, ni práctica política. No sabe lo que va a hacer. ¿Qué tú vas? Entonces, por eso lleva a la sociedad sin rumbo. No tiene idea. Y muchos de los que van a legislar no tienen conocimiento político, no tienen práctica política, no tienen historia política, no tienen lucha política. Bueno, Juan Dionisio, vamos a hacer una pausa y venimos con este tema y otro que no quiero dejar el tema de Venezuela, porque antes de tú llegar me llamó un señor de Villa González que le explique algo y yo le dije, no, deja que venga Juan Dionisio que te explique algo de eso. De Villa González me llamó. Vamos a una pausa y entonces venimos con Juan Dionisio Rodríguez, que es nuestro invitado de hoy, sobre ese tema. Bien, regresamos con ustedes, con Juan Dionisio Rodríguez. El tema que nos va a tratar ahora, que quiero complacer a Víctor de Villa González, que nos llamó al principio del programa. Yo le dije, deja que venga Juan Dionisio para que nos hable de eso. Juan Dionisio, el caso de Venezuela. ¿Qué fue lo que preguntó Víctor? Él está preocupado que cómo va eso y cosas. Entonces, ¿cómo va eso? Mira, Venezuela ya creo que entra en el camino de la tranquilidad, de la paz. Yo creo que ya lo peor pasó de Venezuela. Se ha apoderado el Tribunal Contencioso Electoral, porque Venezuela, a partir de la Constitución del 99, creó 5 poderes, y uno de esos poderes es el poder electoral. Nosotros estuvimos en Venezuela invitados por el CNE, es decir, Leonel Fernández y nosotros éramos de los invitados del CNE, porque aquí habían más de 30 invitados de República Dominicana, invitados por el PSV y por otra organización, incluso por el MUT, fueron gente invitada por ellos. Había 900 delegados en Venezuela de unos 107 países. Y el proceso electoral fue, nosotros llegamos el viernes a Venezuela, y fíjate la narrativa que había dicho, y amigos televidentes, habían 7 diputados, como 10 personas en las que fueron. Y el sábado yo le dije a los diputados, vamos a hacer un comunicado porque la presión que nosotros teníamos de las llamadas de aquí, de diputados preocupados, incluso el mismo presidente de la Cámara, preocupado por nosotros. Sí, porque se veía que era un... y los familiares de todo ello, incluyendo mío, de que Venezuela se estaba acabando y Venezuela estaba en paz. Eso fue el sábado. Tranquilo. Sí, y el proceso se dio normal, tranquilo. Y el domingo nosotros tuvimos en una comunidad que se llama Antímano, cerca de Petare, muy pobre, y fuimos como a 7 centros de votación, y caminamos por la calle, hablamos todo en paz, tranquilo. La gente una votación masiva. Tengo fotos. Y la guardia y la cosa, porque en Venezuela también los militares votan. Entonces, todo tranquilo, pero había toda una narrativa de que la única opción, la narrativa hacia afuera, la única opción era la oposición. La única opción en Venezuela era que ganara la oposición. Eso fue la narrativa fuera de Venezuela. Y no tenían razones. No tenían razones. Mira, el sistema electoral de Venezuela, yo lo reitero, ojalá lo pusiéramos aquí, porque es un sistema solo parecido al alemán. Solo parecido al alemán, porque es híbrido, es decir, es manual y es digital. No hay forma. Además, tiene un proceso de auditoría. De manera simultánea, se vota manual y simultánea. Tú llegas, primero, cuando tú vas diferente aquí, la lista de todos los electores de la mesa o de los colegios, como ellos le llaman, de la máquina, está afuera y tú te buscas. Tiene obligatorio por ley, tiene que estar publicada la lista de todos los que van a votar. Sí. Entonces tú te buscas, entonces cuando tú llegas, tú presentas tu carnet, te verifican
Y desde que te verifican que sale tú tienes que poner la huella para que sea tú. Una vez verificada la huella, entonces te mandan a la máquina. Cuando tú llegas a la máquina, que pone tu huella, la máquina te saca todos los candidatos. Y entonces tú marcas por el candidato que tú vas a votar. Digital. Marca por el candidato que tú vas a votar. Y cuando tú marcas el candidato que vas a votar, la máquina te dice, correcto. Tú le dices, sí, pero todavía tú no has votado. Correcto. ¿Esa es su preferencia? Sí, correcto. Y entonces te imprime el voto. Y entonces te dice, la impresión es correcta, acepta. Y entonces tú le das a aceptar y ahí entonces se concreta el voto. Real. Y entonces cuando te imprime el voto, tú lo echas en una urna. Por eso yo digo, el CNN tiene todos los votos. Vamos a decir que lo hackearon y no tiene las actas. Pero los 12 millones de electores están físicos. ¿Por qué no lo presentan? Lo tienen. Yo le voy a decir que eso. Entonces, después que tú votas y después que termine el proceso, por ley, la máquina te imprime el acta digital. Pero esa acta, si hay una mesa, si hay un centro de votación y hay 3 colegios en ese centro de votación, hay que abrir 2 urnas para chequearle con lo que te imprime el acta. Y sacar el físico y por lo menos contar el 54% de los votos físicos para ver si coinciden con el que te imprimió la mata. El electrónico. Con el electrónico. Si coinciden, entonces los testigos firman el acta. Y ahí mismo el técnico del acta tiene que hacer una auditoría, al equipo para que verifique que no haya ninguna manipulación, y entonces tienen también que firmar todos los testigos. Es decir, que tanto el PSV como el Muello tienen sus actas, todos la tienen. Pero ninguno de las dos la presenta. Lo que le están haciendo reclamo en el mundo es que presenten las actas. Pero ninguno de las dos la presenta. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Mira, yo estuve cuando a las 12 de la noche, Leonel no estuve ahí, estuve en el CNE, que es una monstruosidad ese edificio, una monstruosidad, porque es un poder electoral. Y todos estaban ahí, es decir, ellos le llaman rectores, y cada rector, el rector principal, que es Amoroso, y todos los rectores que están representados en todas las organizaciones ahí. Ellos informaron que obviamente que fue hackeada parte de las actas, y por eso se tardaron, porque ellos estaban contejando. ¿Cómo no? Ellos no se tardaron, ellos lo dieron de una vez. No, fíjate que el primer boletín lo dieron casi a las 12 y pico de la noche. Pero de una vez declararon ganador porque lo que dice la ley allá, que cuando se da el primer boletín, tiene que ser con una tendencia de que no haya posibilidades de variar. Y por eso tuvieron que esperar el 80%. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? El tema de Venezuela no es ni siquiera Nicolás Maduro, ni siquiera la revolución. El tema de Venezuela es un tema de lucha imperial. Es decir, es Estados Unidos con el BRIC, es decir, con China, con Rusia, con la India, con el propio Brasil, porque Venezuela va para el BRIC, y Venezuela, que está certificada como con la mayor cantidad de reserva petrolera del mundo, no quiere negociar su petróleo en dólares. Ese es el tema. Es decir, si Venezuela se mete al BRIC, ya no va a negociar su petróleo en dólares. Porque el problema es el petróleo. El petróleo, no solamente el petróleo, sino que Venezuela tiene certificada la reserva más grande de oro del mundo. Pero el gobierno de Venezuela entonces se inclina por otros imperios. Bueno, pero ante la amenaza, señores, miren, son 960 sanciones. A mí me dijo el presidente Nicolás Maduro en el 2021, y a mí a otro diputado me dijo, miren, toda la estructura petrolera en Venezuela es hechura norteamericana. Y si se nos dañaba un tornillo, todo se paralizaba porque ellos no nos lo vendían. Y nosotros tuvimos que esperar y no producíamos ni una gota de petróleo. De hecho, tenían que traer. ¿Tú sabes quién era que estaba supliendo de gasolina? Yo vi cola de vehículos en Venezuela en el 2021, cola de vehículos de 7 kilómetros para echar gasolina. Y tenían que venir barcos de Irán y de Irak a traerle gasolina a Venezuela. Mira,
Pero es Ese verdad es que la el tema. pobreza se ha aumentado considerablemente en Venezuela. No, no, realmente la situación del 2017 al 2021 era muy difícil. En Venezuela no había nada, no había nada. Y es verdad, eso era porque estaba todo un bloqueo. Además, todo el dinero de Venezuela lo tenía Guaidó. 250 mil millones de dólares, toda la bomba, 2 refinerías que tenía Venezuela en Estados Unidos, todo ese dinero se le daba a Guaidó, que lo declararon presidente, porque eso sí es una cosa como que, ¿cómo tú me explicas que una potencia del mundo va a declarar presidente y Danilo Medina, que fue el que rompió relaciones con Venezuela en el 2010, de que reconoce un tipo que él mismo se declaró presidente? Esa democracia sí es buena, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser también honestos en lo que defendemos. Es decir, Guaidó sí era honesto, que no eligió nadie. Y él dijo, yo soy el presidente, y ya porque Estados Unidos lo reconoció, y Europa, y le dieron más de 1.000 millones de dólares. Maduro se queda ahí. Maduro, obviamente que esa revolución bolivariana y chavista, eso está consolidado. Maduro va a durar 6 años más, hasta el 2031, y Venezuela ya despegó, porque ahora mismo acaba de decírsela que creció un 7%, ellos lograron estabilizar el dólar, que estaba, la inflación de Venezuela era 20 millones en el 2021, ahora no, ya tú vas a Venezuela, tú vas a ver todos los supermercados y los centros con mucha mercancía. Es decir, Venezuela ya empezó, y eso va a consolidar esa revolución, que han hecho 31 elecciones en 25 años, y ellos han ganado 29. Es decir, ese es un proceso que se ha consolidado, y se va a consolidar más en la medida en que mejore las condiciones, y ellos la van a mejorar, porque ellos tienen ahora un plan hacia el 2030 de mejoras económicas. Señores, esa gente han construido 5 millones de viviendas. Chávez construyó 5 millones de viviendas. Pues le han hecho la vivienda a la mitad de los venezolanos. Casi la mitad de los venezolanos. 5 millones. Es decir, ese proceso de construcción de viviendas, señores, eso es inédito en el mundo. En el mundo. Pues era Juan Dionisio, ya el pequeño vino y nos dijo que teníamos que irnos. Oye, pero tú me estás dando unos datos escalofriantes. No, ya eso está consolidado. Además, señores, fíjate que en Venezuela toda la educación es gratuita. Ya ellos están produciendo el 98% de lo que están consumiendo, están produciendo ellos. Porque recuérdate que Venezuela vivía solamente de la renta petrolera, no producía absolutamente nada. Correcto. Que era lo que le pasaba a los cubanos. Ya ellos están produciendo, incluso ya están importando café. Correcto. Bien, Dionisio, gracias por darme esta oportunidad de conocer más. Que hoy me ha enseñado muchas cosas, tanto del sistema electoral, de la Constitución, como del sistema de Venezuela. Ustedes y nosotros nos veremos mañana en otro programa muy importante sobre el medio ambiente. Así que hasta mañana, si Dios quiere.